Señoras y señores, ¿cómo están? Acá estoy de vuelta con un nuevo video. Desde ya hace como un mes y medio que no subo videos. No es porque me cansé o algo, sino porque estaba de vacaciones, estaba con mi novia en Buenos Aires, en Argentina. Todo diciembre me fui para allá. Y también me fui la primera quincena de enero a Punta del Este. Así que nada, me tomé ese tiempo de break. Pero nada, ya estamos de vuelta, así que vamos a ver una reacción hoy. Vamos a estar reaccionando al Mundial 2010, el Mundial de Sudáfrica 2010. Que es un mundialazo que lamentablemente no tuve la oportunidad de ver, que me hubiera encantado ver. Tenía 4 años, soy 2006, o sea, no había chance de que lo pudiera ver. Así que nada, vamos a estar reaccionándolo. Sé bastante del mundial, a mi consideración al menos, no soy Davos Ceneice, pero siento que me puedo afianzar bastante con el video, puedo entender todo más o menos de cómo va a tratar. Y nada, vamos a estar reaccionando a eso. Así que nada, espero que les guste y vamos con la reacción. Bueno, vamos con el video, la historia completa del Mundial 2010. Vamos a ver. En 2010, 32 grandes selecciones fueron en busca del tan soñado título mundial en Sudáfrica, en una Copa del Mundo que pasó a la historia como una de las más logro mundial en Sudáfrica. En una Copa del Mundo ahora esa mano, boludo. Impresionante, de los partidos más icónicos de la historia de los mundiales. Que pasó a la historia como una de las más locas de todas. Así que en este video veremos la historia completa de la Copa del Mundo de 2010. Muslera pasó, olha o gol, encima da linha, salva, foi pênalti. Qué locura vivir ese momento, boludo. Es una historia de superación, sorpresas, goleadas, muchas polémicas y partidos históricos, que comenzó el 11 de junio, en el partido inaugural entre Sudáfrica y México. Autoriza o árbitro. Las bubucelas, boludo. Escucha las bubucelas. Partido inaugural entre Sudáfrica y México. Autoriza o árbitro. Começa a Copa do Mundo de 2010. ¿Has oído ese sonido? Justo. Esta es la bubucela, que vas a escuchar muchísimo en este video. Era la primera copa que se jugó. Sí, yo no bancaba mucho las bubucelas, la verdad. No sé si... Me aturdía bastante. O sea, no lo vi yo, pero me aturde bastante. Yo no banco, la verdad. Jugaba en África, así que el equipo local abrió el torneo de la mejor manera posible. Intenta sair na velocidade. Mirá, boludo, está jugando y se escucha todo eso, no es. Posição legal. Lá vem a África do Sul. Olha a chance, bateu. Golazo. 1-0 para Sudáfrica. Un golazo para mostrar que este mundial entraría en la historia. Pero enseguida, México empató y el primer partido del mundial terminó en empate. Qué clave de Rafa Márquez en los mundiales con México, boludo. Qué jugador de mundiales. Aunque Sudáfrica y México eran considerados los más débiles del grupo, también estaban Francia y Uruguay, dos selecciones fuertes que empataron 0-0. Francia era literalmente la actual subcampeona del mundo. Pero este mundial también tenía otras selecciones muy fuertes, como Italia, la campeona vigente, Alemania con Müller, Holanda con Robben, Argentina con el actual Balón de Oro, Inglaterra, la campeona de la Eurocopa, España y claro, el Brasil, que estaba en un grupo con Portugal de Cristiano Ronaldo. Brasil era el ¿Qué equipazo, boludo? ¿Qué equipazos? Campeón actual de la Copa de las Confederaciones, así que llegaba con todo, dirigido por el excapitán Dunga. Varias selecciones gigantes, pero solo una iba a conquistar la tan soñada Copa, y desde la primera jornada de la fase de grupos ya hubo sorpresas gigantescas, la mayor de todas, en el partido entre España y Suiza. España llegaba con mucha expectativa, pero Suiza dejó claro que no iba a ponerlo fácil. Con las atajadas del portero, los españoles no lograban abrir el marcador, hasta que, en el segundo tiempo, llegó el golpe. E olha só a Suíça chegando na cara do gol, ¿Cuál de Suiza? Com o Fernandes, bateu. Gol da Suíça. España de Xavi e Iniesta perdió. Ahora, si perdiera... Bueno, España fue la única selección hasta 2022 con Argentina. Había perdido el primer partido del Mundial y luego había salido campeón. Era un dato bastante interesante ese. Otro juego más, serían eliminados y aún tendrían que enfrentar a Honduras y a Chile. Sin embargo, el llamado Grupo de la Muerte no era ese sino el Grupo G, del Brasil, que tenía a Portugal de Cristiano, Costa de Marfil de Drogba y Corea del Norte. Corea del Norte... ¿Qué hace Corea del Norte en un mundial, boludo? Se fue goleada como 7-0 con Portugal. Por Dios. No parecía ser tan complicada, pero en el primer partido se enfrentaron a Brasil y pasaron todo el primer tiempo sin marcar, hasta que en la segunda mitad... Já tocou linha de fundo, chegou... ¡Qué golazo! Marco bateu cruzado. Gol! Golazo. Brasil! La
La pelota llamada Jabulani hizo una curva impresionante para sorprender al portero. 1-0. La Jabulani se convirtió en el terror de todos los porteros, porque por cómo fue fabricada podía hacer curvas totalmente aleatorias, y el portero de Corea del Norte fue una de sus primeras víctimas. Después, Elano amplió a 2-0, pero en los últimos minutos llegó la sorpresa. Aí o toque de cabeça, o Brasil tenta segurar lá atrás, cuidado, olha o lance, saiu o Júnior! Gol da Corea del Norte! Es muy flojo el hebreo de Brasil, ¿cómo el nombre este? No me sale, que trajo el Inter, boludo. No me sale. Pero muy flojo el hebreo de Brasil, boludo. 2-1. Brasil ganó, pero una victoria sorprendentemente corta. Mientras tanto, Argentina estaba en el grupo B con Corea del Sur, Inglaterra y Estados Unidos juntos en el grupo C, Alemania y Ghana en otro, Holanda con Japón en el grupo E, y los actuales campeones del mundo en un grupo no tan difícil, con Paraguay y Eslovaquia. Me bancan que esta es la mayor pechofriada de la historia de los mundiales de un campeón del mundo, justamente como Italia. Y creo que la mayor decepción de un equipo tan grande, de un país tan grande, que haya quedado último en esta fase de grupos. La fase de grupos muy fácil. La verdad que siendo, aparte del anterior campeón del mundo. En el 2006 salió campeón y quedó fase de grupos afuera en el próximo mundial. La verdad que tremenda decepción. Y después, aparte de 2014, quedó también en fuera de fase de grupos, 2018 no clasificó y 2021 no clasificó. Y ahora está en repechaje, no sabemos si va a clasificar. ¿Cómo pinchó Italia? Entonces fue en este grupo de Italia que vino otra sorpresa gigante inesperada, porque empataron con Paraguay, sí, pero las verdaderas sorpresas de verdad iban a suceder en la segunda jornada de la fase de grupos. Segunda ronda. Era hora de la segunda jornada, y con ella llegaron las primeras eliminaciones. En el grupo A, el equipo local, Sudáfrica, tenía el sueño de llegar a la fase de eliminación directa, pero contra el Uruguay de Cavani, Suárez y Forlán no tuvieron oportunidad. Qué jugador este tipo, qué mundial que hizo. Olha o Forlan, de fora da área, arriscava, bateu uma palma, meteu, é gol! Gol! Centrado, No. partiu pra bola. Mirá donde clava el penal también, boludo. Gol! Centrado, partiu pra bola. Mirá, boludo. No, es una locura. Bola, é gol! El mundial que hizo Forlán. Cobertura, chegou Pereira, meteu, é gol! 3-0. Ahora, para no ser eliminada, Sudáfrica necesitaría una combinación de resultados loca, pero en el otro partido del grupo entre Francia y México ocurrió una sorpresa Batacazo, amigo. gigante. Aí o lançamento. Chicharito. Olha a chance, a posição legal, a finta Olha. feita, olha o gol! Que Olha o golaço. gol! Olha o gol! Olha o gol! Tomou distância, partiu, bateu! Gol! Yo México tiene mística en fase de grupos, al menos. Porque sabemos que el quinto partido siempre le cuesta a México. Pero fase de grupos tiene algo de mística. Le ganó a Francia. Empató con Brasil en 2014. En 2018 le ganó a Alemania. Y bueno, en 2022 perdió contra Argentina, pero bastante bien. Francia, la actual subcampeona del mundo, perdió 2-0, una sorpresa gigante y un verdadero bochorno para Francia. Nadie imaginaba que esto pudiera pasar. Mira, boludo, Uruguay 4, México 4, Francia 1. Empatado con Sudáfrica. Pero nadie en este grupo estaba oficialmente eliminado. O sea, Uruguay con un empate ya pasaba. La tercera jornada sería decisiva, pero todavía en la segunda jornada ocurrieron otras coincidencias extrañas, tanto que ni Alemania escapó de la sorpresa. Alemania ya se había confirmado como favorita, ganando su primer partido 4-0, pero cuando se enfrentaron a Serbia, tuvieron un partido desastroso. El juego comenzó sin creatividad para ambas selecciones. Alemania no lograba generar peligro, y las cosas se iban a poner aún más difíciles. Às 3 da tarde ao vivo e mais cartãozinho, hein? Bom, agora vai ser expulso o Klose. Tá fora. En el primer tiempo, Klose fue expulsado, y luego vino el resultado. Olha o Krasic, levantou, atenção, toque de cabeça para dentro, olha o gol! Gol! Serbia abrió el marcador, y además en el segundo tiempo, Podolski falló un penal, así que por 1-0, Otro jugador de mundial, como Rafa Márquez. Alemania fue derrotada, siendo la primera derrota de Alemania en una fase de grupos desde 1986. Ahora, si Alemania estaba en apuros, la actual campeona, Italia, se enfrentaba a Nueva Zelanda en un partido que necesitaban ganar, pero justo al comienzo del juego... No, este partido es decepcionante en Italia.
Olha a bola para dentro da área, o desvio, vai sobrar o toque. Gol de Nueva Zelanda. Da Nova Zelândia. 1-0 para Nueva Zelanda, pero Italia fue al ataque hasta que sufrió un penalti. Fue mal marcado. Aún así, Italia tuvo la oportunidad de empatar. Lá vem a Quinta, pé direito na bola, batida. Italia necesitaba la victoria, así que siguieron yendo al ataque, pero el portero lo atajaba todo. Una vez más, Italia terminaba con un empate, así que, en el último partido de la fase de grupos, Italia estaba obligada a ganar, todo o nada. Todos estos grupos quedaron muy ajustados, pero uno que se definió fue el grupo G, el del Brasil, porque después de haber vencido a Corea del Norte por solo 2-1, nos enfrentaron a la Costa de Marfil de Drogba, donde Kaká, Elano y Luis Fabiano dieron un verdadero espectáculo. Es un golazo. Vos tenés esta imagen, no de mensaje de partida. El ángulo, obviamente, mucho más favorable en el segundo palo. Mirá lo que hace Luis Fabiano. ¿Cómo le rompe el primer palo? Y ahí también, sombrerito, pecho, tuc. Qué locura. Qué locura. Ganando a Costa de Marfil 3-1, Brasil aseguró su lugar en los octavos de final. Mientras tanto, Portugal se enfrentó a Corea del Norte y los aplastó, metiendo un increíble 7-0. Este es el partido que yo decía. Por completo, así que Brasil estaba clasificado. ¿Cómo se llamaba este, boludo? Metiendo un increíble 7-0, los destrozó por completo, así que Brasil Este tipo, ¿cómo se llamaba? No, a mí nunca me convenció, la verdad. Lo he visto en videos y no me parecía bueno. Y Portugal casi 100% confirmado en los octavos. Y después de todas estas sorpresas, todos los ojos se dirigieron al grupo de España. Si los españoles perdían de nuevo, ya no habría esperanza, pero el oponente era Honduras. Entonces, esta vez David Villa brilló. Sou bonito no meio de dois, Villa. Mais drible, olha a chance, bateu pro gol. Gol! Toque para Villa, com espaço para bater pro gol, desviou. Gol! 2-0. Qué mundial del Guaje Villa, boludo. Creo que el jugador más importante es España. Un alivio gigante. Con Casillas. Pero todavía no estaban asegurados en la fase de eliminación directa, así que era el final de la segunda jornada, y de las 32 selecciones, 3 ya estaban oficialmente eliminadas: Corea del Norte, Honduras y también Camerún. Las 3 primeras eliminadas, Corea, Honduras y Camerún. Selecciones que perdieron sus 2 primeros partidos consecutivos. Pero si 29 selecciones todavía seguían en pie, solo 16 pasarían a los octavos de final. Así que era la hora de la verdad, la tercera jornada de la fase de grupos. Último partido de fase de grupos. Así que comenzó la tercera jornada, y en el grupo A, Uruguay confirmó su lugar en los octavos ganando a México. Ahora, si Francia goleaba a Sudáfrica, se clasificaría por diferencia de goles, así que había esperanza, pero apenas a los 20 minutos de juego. Havia levantamento de bola pro meio da área, o goleiro! Gol! Ay, goleiro. África do Sul! 1-0 para Sudáfrica, pero para Francia iba a empeorar aún más. Vai ser vermelho, hein? Tá expulso de campo o francês. O árbitro tá dizendo que houve uma cotovelada do Gourcuff. Un jugador fue expulsado, y con eso Sudáfrica creció aún más. Vem cruzamento pra área, tira de arra, voltou, Mazilella bateu cruzado, infela! 2-0 Sudáfrica, boludo. Impresionante. África do Sul! Los aficionados franceses simplemente no podían creerlo. Necesitaban golear y estaban perdiendo. Entonces Francia descontó, pero no fue suficiente, terminando el partido 2-1. La actual subcampeona del mundo estaba eliminada. ¡Locura! En 2006 fuiste subcampeón del mundo, que perdiste contra Italia, y el siguiente mundial quedaste fuera en fase de grupos. Y la campeona del 2006 también quedó fuera en fase de grupos. Si Sudáfrica hubiera marcado más goles, también podría haber pasado por diferencia de goles, pero 2-1 no fue suficiente. Sudáfrica también eliminada. Ahora, en el siguiente grupo, Argentina derrotó a Grecia y Corea del Sur empató con Nigeria, terminando con Argentina en primer lugar y Qué grupo difícil tenía Argentina, por Dios, Corea del Sur, Grecia, Nigeria. Dale. los coreanos en segundo, Grecia y Nigeria también eliminadas. Ahora, si este grupo era más tranquilo, el grupo de Inglaterra contra Estados Unidos fue una locura. Inglaterra y Estados Unidos llegaron a la última jornada con 2. Mira Inglaterra, el grupo que tenía, iba tercero, empatado igual con Estados Unidos. Y jugaba contra Estados Unidos en el tercer partido.
O sea, se juega todo. Empates, así que cada uno necesitaba ganar para clasificar. Estados Unidos contra Argelia e Inglaterra contra Eslovenia. Ahora contra Eslovenia, no creo que soy. Inglaterra hizo su trabajo y ganó 1-0, mientras que si los Estados Unidos solo empataran con Argelia, serían eliminados. Olha o chute pro gol, tocou lá em cima. Aconteceu, ficaram dois americanos. Olha o Gomes, espetacular o goleiro. Não, o Bandeira marcou impedimento. Estados Unidos estaba siendo eliminado hasta que en el tiempo adicional del segundo tiempo. Boa bola na direita, bola pra dentro, espetacular o goleiro. Gol de Estados Unidos. Ese es Donovan. Donovan. Ese, me lo acuerdo, solo lo conozco nomás por la carta del giro que tenía. Carta de héroe. En FIFA, una locura. Con un gol de Donovan en el tiempo de descuento, Estados Unidos ganó, pasando del tercer lugar al líder del grupo, Eslovenia y Argelia eliminadas. Pero este no era el único grupo loco. En el grupo de Alemania, todos tenían Mirá cómo sufría Alemania, boludo. En la época dorada Alemania casi. prácticamente la misma puntuación, así que si Alemania perdía contra Ghana, sería eliminada. Y ojo que Ghana fue sin miedo. O time de Ghana vai chegando, a chance do gol. Espalma Neuer. Este partido podría terminar en una humillación histórica para Alemania, hasta que en el segundo tiempo apareció Özil. Traz pela diagonal. Es un golazo. Tocar a bola pro Özil. ¡Qué golazo! Con un golazo de Özil, los alemanes tomaron la delantera en el marcador. Ahí Ghana no pudo hacer más. Entonces, por solo 1-0, Alemania ganó, terminando en primer lugar, con Ghana justo detrás, incluso con la derrota. Australia y Serbia eliminadas. En este video todavía vamos a hablar más sobre esa selección de Ghana, pero si Alemania pasó por dificultades, la actual campeona, Italia, iba a su partido más decisivo. Enfrentaron la Eslovaquia necesitando ganar. Si solo empataban, estaban fuera. Pero claro, Qué partido de excepción de Italia. Este también, boludo. Ya te digo, el mundial este de Italia fue espantoso. todos creían que Italia iba a ganar, más aún porque Eslovaquia era la última del grupo. Pero cuando comenzó Encima de eso, la última del grupo. Perdió contra la última del grupo. No. No toma Olha nada. a chance do Vitek, pode tomar agora. el peor comienzo posible para Italia, y además, Eslovaquia contaba con la suerte de su lado, así que llegó el segundo tiempo, con Italia todavía sin poder marcar, hasta que Outra vez Hamsik, olha a chance. Gol! 2-0. 2-0, un resultado sorprendente, pero los italianos no se rindieron y finalmente lograron reducir con Di Natale, y justo después de marcar, Di Natale de novo, cruzamento, olha o gol! Anulado este gol, no sé. O Bandeira dá impedimento de Quagliarella. lo que sería el gol de empate Che, cómo jugó Valeria ese mundial. Creo que lo único que rescatable de Italia. estaba en fuera de juego, un jarro de agua fría, pero empeoró. A seleção da Eslováquia chega para definir a parada. 3-1. Gol! Qué locura. 3-1 para Eslovaquia. Al final, Italia hizo un golazo desde fuera del área, pero no había más tiempo para Quagliarella, reaccionar. boludo. La actual Qué campeona golazo. mundial fue derrotada por 3-2 y estaba eliminada de la Copa de 2010, incluso terminando Mirá, boludo. Quedó cuarta con Paraguay, Eslovaquia y Nueva Zelanda. Encima hizo 2 puntos. Ni siquiera empató a Nueva Zelanda. última en el grupo. ¡Qué locura! Nueva Zelanda e Italia eliminadas, pero aún no era la última gran selección que podría caer. Si España hubiera perdido contra Chile, también estaría fuera, pero los españoles no fallaron y con gol de David Villa e Iniesta ganaron por 2-1, mientras que Suiza no logró salir del 0-0 con Honduras, así que también fue eliminada, y el Brasil quedó en 0-0 con Portugal. Entonces la Costa de Marfil de Drogba también quedó Ahora fuera. Brasil 7, Portugal 5, Costa de Marfil 4 y Corea del Norte 0, obviamente. Menos 11 Corea del Norte. Che, Costa de Marfil casi pasa, ¿eh? Por un punto, boludo. Y por una gran diferencia. De las 32 selecciones, 16 estaban eliminadas, entre ellas las 2 que habían jugado la final del mundial anterior. Algo Eso es lo que dije antes. Es una locura. Octavo de final. Los octavos de final prometían A ver, Uruguay-Corea, Estados Unidos gana, Alemania-Inglaterra, qué partido choreo ese. Argentina-México, Países Bajos, Eslovaquia
Brasil-Chile, Paraguay-Japón, España-Portugal. Con partidos gigantes en camino, Brasil contra Chile, Inglaterra contra Alemania e incluso España contra Portugal, pero el primer partido de los octavos era Uruguay contra Corea del Sur. Autorizado Park Yong, partiu para a bola, tentou a cobrança direta. No fue en los primeros minutos esto. Na trave! Corea del Sur Palo de comenzó Corea. con mucho peligro, pero luego cometieron un grave error. Domina do lado Olha esquerdo, Suárez tenta o agora. drible, traz pro pé direito, tentou o chute cruzado, a bola passou, Suárez! Gol Su segundo gol en el Mundial. do Uruguai! 1-0. Luego fue más equilibrado, hasta que Corea del Sur empató. No estaba siendo nada fácil para Uruguay, pero para tristeza de los coreanos, el joven Suárez brilló de nuevo. Na esquerda, Es un golazo. quem fica é o Suárez com a posse de bola, tentou levar pro pé direito, clareou, bateu pro gol! Gol do Uruguai! Un gol Ándalo, hermoso de Suárez. Suárez para poner a Uruguay por delante, y Corea del Sur incluso tuvo la oportunidad de hacer otro, pero falló. Por un estrecho 2-1, Uruguay estaba en los cuartos de final, Corea del Sur eliminada. Ese partido fue intenso, pero ni se compara con el que Uruguay tendría en los cuartos de final. Quien Uruguay enfrentaría en la siguiente fase sería el ganador del partido entre Estados Unidos y Ghana, contra la selección de Ghana. Sinceramente no me acuerdo nada de este partido. Estados Unidos estaba confiado porque el año anterior habían sido finalistas de la Copa de las Confederaciones, pero no empezó como esperaban. A seleção de Gana bota na frente, vai na velocidade, Boateng. ¡Qué golazo! Prince Boateng. Prince Boateng abrió el marcador. Luego, Ghana sigue al ataque, pero pronto Estados Unidos comenzó a encontrar su fútbol, hasta que a los 15 del segundo tiempo, Grande lance. Olha o Dempsey. E agora o juiz vai dar a Penal. penalidade Penal para pra Estados cima. Partiu Donovan, pé direito na bola. Qué bien pateado. ahora sí, cualquiera podía ganar, pero faltaba meter el gol. Entonces el partido se encaminó a la prórroga. Tenía todo para ir a los penales, pero al comienzo de la prórroga, Ayew briga o Jean, mata no peito, fica em condição de fazer o gol Le partió el arco. de Gana. 2-1. Ahora Estados Unidos estaba obligado a marcar, pero la defensa de Ghana se cerró con el portero haciendo una actuación increíble. Por 2-1, Estados Unidos fue eliminado. Gana los cuartos de final. La selección de Ghana estaba entre las 8 mejores de la Copa y tenían el sueño de hacer la mejor campaña africana de la historia de los mundiales. Entonces, Dale, gana. Dale, 4 contra Uruguay, gana. Dale, 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 dale. ahora que el primer partido de cuartos estaba definido, todos los ojos se centraron en el siguiente encuentro, donde un gigante sería eliminado. Alemania contra Inglaterra. Philipp Lahm, Boludo, este partido. Müller, Özil, Podolski y compañía se enfrentarían a la Inglaterra de Rooney, Gerrard y Lampard. Uno de esos gigantes quedaría en el camino, pero incluso si Inglaterra tenía un gran equipo, no tardó en Alemania mostrar su fuerza. E a bola em profundidade pro Klose. Ele é um perigo, Klose tocou. Gol! Gol de Klose. Asistencia a Manuel Neuer, que un dato muy, muy interesante, es que Manuel Neuer tiene más asistencias en mano a mano mundialistas, más asistencias y goles en mano a mano mundialistas que Cristiano Ronaldo. Es una locura eso. A partir de octavos, Manuel Neuer tiene una asistencia, Cristiano 0, y obviamente tiene 0 goles Neuer y Cristiano 0 también. Es un dato muy interesante. O Miller arrumou, Podolski dominou, pé esquerdo, gol! Un lindo gol. Alemania abrió 2-0. Parecía que se encaminaban hacia una goleada, pero justo después, el defensa inglés descontó. Ahora Inglaterra Qué mal salió ahí, güey. necesitaba uno más para empatar, así que inmediatamente después, Com Defoe, fez o giro, brigou pela posse de bola, Lampard, gol! Não entrou, não entrou, Lampard leva No, a no, bola na no, el robo que fue esto, no, es impresionante. cabeça, a bola toca no travessão. Mirá, está esa pelota. No entró. ¿Cómo no va a entrar, boludo? El comentarista, no entró, no entró. Es ciego el juez de línea, no entiendo. ¿Cómo ves eso y no marcas gol? No entiendo. E lá dentro, Imundo, Mirá dónde está esa pelota, boludo. Lampard leva as mãos à cabeça, a bola toca no Hola, travessão. no. Mirá dónde pica. E lá dentro, e muito, Renato Marcílio. No, 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 está el muy balón adentro. cruzó la línea, pero el árbitro no marcó el gol. No, se nota a miles de kilómetros que fue gol.
Sin la tecnología de la línea de gol, que se implementaría solo en la siguiente copa, el árbitro no la vio entrar. Igual fue como un instant karma en la final del Mundial, no me acuerdo cuál, 1970 creo que fue, que también fue Alemania-Inglaterra, que Inglaterra hace un gol fantasma, el típico gol fantasma, tan histórico gol fantasma, que la pelota no entra y le cobran gol y por eso gana el Mundial. Fue una instancia más importante, pero bueno, acá también Inglaterra queda eliminada por ese gol que justamente no le cobran. La reacción de la hinchada lo dice todo. Qué calor, boludo, me estoy asando. Entonces fue al segundo tiempo con Alemania todavía adelante, pero Inglaterra fue a por todas. Tenían todo para empatar, hasta que Müller acabó con el sueño inglés. Schweinsteiger levou da esquerda, No goles, direita pro Müller. Gol! Se manda, vai pra grande área, fez o cruzamento pro Müller. Gol! Igual te digo, le llegan a cobrar ese gol a Inglaterra a Gerrard. Para mí no ganaba ni en pedo Inglaterra. Para mí Alemania igual le metía 2 goles más. Con 2 goles de Müller, Alemania eliminó a Inglaterra por 4-1, confirmándose aún más como uno de los favoritos y de manera amarga, Inglaterra fue eliminada. Ahora quien enfrentaría a esta poderosa Alemania en la próxima fase sería el ganador de un partido que prometía, México contra la Argentina de Messi. Eran 2 equipazos, pero Argentina era la favorita, además del actual ganador del Balón Che, qué mal historial tiene México contra Argentina, boludo, impresionante. de Oro. También tenían a Higuaín, Tevez, Di María, y el entrenador no era nada menos que Diego Maradona. Sí, pero México no tuvo miedo. Arriscou pro gol na trave. No sería nada fácil para Argentina, hasta que en los 26 minutos... Pro Messi, olha o Tevez, chegou o goleiro, voltou pro Messi, bateu. Este gol es un choreo también. Gol de Tevez. Pero Con la asistencia de Messi, Tevez abrió el marcador, aunque estaba claramente en fuera. dale, línea. Dale. ¿Qué es? En Sudáfrica no hay fuera de juego, boludo. ¿Qué pasa? Mirá, notoriamente está en offside. No, impresionante. De juego, el árbitro no lo vio. Entonces el gol fue validado, 1-0. Imagina que los mexicanos se enfadaron mucho, pero si el árbitro No estaban todos los mexicanos protestando. de línea se equivocó, 5 minutos después, quien cometió un error grave fue el defensa de México. E mal dominada, perdeu a bola o Osório na chance do gol da Argentina. Golazo al Pipa. Y en la celebración, quien se equivocó fue el camarógrafo. Ahora Argentina lideraba cómodamente por 2-0, pero en el segundo tiempo ampliaron aún más. Passou de Maria, a bola voltou pro Tevez, bateu pro gol da Argentina. Qué crack, ahorita ustedes, por Dios. Un golazo de Tevez. Después México anotó, pero no fue suficiente para recuperarse. Así que por 3-1, Argentina se clasificó para los cuartos de final. México eliminado. Ahora había otro enfrentamiento de cuartos definido y un partido que nadie quería perder. Alemania contra la Argentina de Messi. ¡Qué enfrentamiento! Pero antes, los próximos partidos de octavos continuaron, con el próximo enfrentamiento entre uno de los favoritos contra el equipo que eliminó a Italia, Holanda contra Eslovaquia, pero para mala suerte de los eslovacos, Robben, que se había lesionado antes de la Copa, volvió a ser titular. Entonces, a los 18 minutos, Qué bueno que Robben, boludo. Qué buen mundial que tuvo. apareció. É o Robben, ele encara a marcação, trouxe pro pé esquerdo a batida. Qué golazo. Robben decidió que iba Típico gol de Robben. a poner a Holanda en la próxima fase, pero Eslovaquia no se rendía y también lanzaba disparos peligrosos, aunque nunca lograban superar al portero Stekelenburg, hasta que Países Bajos acabó con el partido. Olha a bola pra dentro da área, ganhou Kuyt, o goleiro tá fora, rolou pra trás, chegou Snyder. Sneijder, que también salió máximo goleador de ese mundial, con Forlán, Sneijder, Forlán, Klose y uno más, eran 4, no me acuerdo el otro. Bueno, David Villa, obviamente, sí, Villa. 2-0, y cuando Eslovaquia parecía acabada, antes de terminar anotaron de penalti, pero no había más tiempo para empatar. Por 2-1, Holanda se clasificaba para los cuartos. El equipo que eliminó a Italia también estaba eliminado, pero si Eslovaquia fue difícil, el próximo rival de los holandeses sería el ganador de un gran partido, Chile contra Brasil.
Pro gol, bate pro gol, arriscou, bateu pro gol. Brasil era uno de los grandes favoritos en esa Copa del Mundo. Era el campeón actual de la Copa América y el campeón actual de la Copa Confederaciones. Kaká era la principal estrella, pero también contaban con Julio César del Inter de Milán. Julio César, por Dios, no me salía el nombre de este pelotudo. No, mentira, pero a mí nunca me pareció un excelente arquero. El capitán Lucio, Robinho, Luis Fabiano y otros. Después sí, tenía un equipazo terrible, Brasil. Además, la última derrota de Brasil ante Chile había sido una década atrás, así que estaban confiados. Pero por increíble que parezca, quien empezó dominando la posesión del balón fue Chile. Algo que no duró mucho, porque enseguida Brasil empezó a imponerse. Hasta que... Maicon na cobrança, jogou pra área, quem sobe o toque de cabeça. Gol! ¡Cabezazo! 1-0, pero Brasil No sé no quién es estaba ese. satisfecho. Pedala pra cima dele, Robinho. Fez o toque pra Kaká. Luiz Fabiano, driblou. Luiz Fabiano. Gol! El Luis Fabiano es el mundial espectacular. 2-0 para Brasil. Los planes de Chile de derrotar a la selección quedaron totalmente frustrados, pero aún iba a empeorar para ellos. Agora, Ramírez partiu. Botou na frente, olha o gol! Gol! Do Brasil! Por 3-0, Brasil confirmaba Pobre su Chile, favoritismo, boludo. aseguraba su lugar en los cuartos de final y Chile quedaba eliminado. Entonces se formaba otro partido gigantesco, Brasil contra Holanda. Ese juego daría de qué hablar. Pero antes de pasar a la siguiente fase, aún faltaba definir otro partido de cuartos de final que sería entre España o Portugal, contra Japón o Paraguay. Olha o chute japonês, Villar subiu, a bola bateu no travessão. Japón y Paraguay nunca habían llegado a los cuartos de final. Este partido llevaría a una de las selecciones más lejos de lo que han llegado. Entonces el juego comenzó. Tocada no meio, Lucas Barrios, lindo drible, Barrios bateu, defendeu o goleiro. Lleva penales, ¿no? Que termina 0-0 y penales. Santa Cruz não ficou com a sobra. Ambos equipos tuvieron oportunidades, pero mientras Paraguay dominaba la posesión del balón, no lograban vencer al portero Kawashima. Entonces terminaron los 90 minutos 0-0 y fueron a tiempo extra, y siguió empatado. El partido se decidió en la tanda de penales. La clasificación para cuartos sería decidida por penales. Ahora era el portero Kawashima contra Villar y el primero en patear era Paraguay. Barreto correu, bateu. Qué Gol! bien pateado. Un buen tiro, pero Japón lo hizo aún mejor. Nadie quería fallar, así que todos fueron anotando rápidamente. Paraguay de un lado y Japón del Sí, otro, muy bien. hasta que Lá vem ele, bateu o pênalti no travessão. Comando perdeu. Japón finalmente perdió, así que todo se decidiría en el último y crucial tiro. Autorizou o juiz. Cardoso. Vem a cobrança. Lá vem Paraguai. O Paraguai Qué bien pateó Cardoso. Qué tranquilidad. está nas quartas. Por 5-3 en los penales, Paraguay avanzó a los cuartos de final. Japón Histórico. eliminado. Nunca en la historia Paraguay había llegado tan lejos en una Copa del Mundo, pero no querían detenerse allí. Ahora el sueño era llegar a la semifinal. Sin embargo, el adversario de Paraguay en los cuartos sería el vencedor del enfrentamiento entre España y Portugal. Ahí están los jugadores de la selección española, los jugadores de la selección portuguesa. Qué grande es el premio que espera quien consiga la victoria. Meterse entre los 8 mejores del mundo. De un lado, la España actual campeona de Europa, con ¿Qué pasó, boludo? Pedro, Busquets, Ramos, Xabi Alonso. ¿Cómo era este? No me sale. Piqué, Casillas, Iniesta, David Villa, Xavi, Puyol. Y no sé cómo era. No me sale. Iniesta, Xavi y Casillas, y del otro, Portugal, con Y acá Pepe, Cristiano, Contrao. Y no mucho más. Cristiano Ronaldo. Era el partido más importante en la historia de este clásico, y Portugal aún no había recibido ningún gol en todo el mundial. Mientras tanto, Buen dato España ese. iba con su estilo tradicional, mucha posesión y toques con calma, así que España empezó dominando la pelota, pero sin generar demasiado peligro. Se fue al descanso con el empate, pero España volvió del vestuario aún mejor, y al minuto 18, la dupla Xavi e Iniesta encontró a David Villa. Na esquerda, o Villa. Ela vai chegar nele, bateu pro gol. Pega Eduardo no rebote. Gol! El guaje. Villa! En un pase mágico de Xavi increíble, David Villa puso a España por delante. Luego Por esto fue importantísimo Villa también, porque estos partidos tan decisivos lo ganó 1-0 España, con gol de él. Pero este gol fue bastante polémico, porque decían que estaba en offside. solo continuaron dominando la Vamos a ver. Ele bateu La dupla Xavi e Iniesta encontró a David Villa. na esquerda, o Villa.
ahí toca Xavi y se supone que se quejaron en el momento porque se supone que Villa estaba en offside. La verdad no tengo idea porque no hay un buen ángulo para ver. No sé, ¿qué opinan ustedes? Para mí está bien cobrado. Para mí está en posición, confío. Ela vai chegar nele, bateu pro gol. Pega Eduardo no rebote. Gol! Villa! En un pase mágico de Xavi increíble, David Villa puso a España por delante. Luego, solo continuaron dominando la posesión completamente. Mientras tanto, Portugal no conseguía llevar mucho peligro. Cristiano Ronaldo estaba extremadamente marcado, y para empeorar ahora mismo Portugal no tenía fuerzas para empatar. Entonces el árbitro dio el pitido final. Pita Fuerzas para empatar. Entonces el árbitro dio el pitido final. Pita Héctor Baldassi. A Espanha se clasifica. De los 32 equipos, 24 estaban fuera. Solo 8 seguían en pie. Entonces era el momento de los cuartos de final. Pasamos a los cuartos. Uy, bueno, empezamos con este. Selecciones iban a Uruguay gana, mitiquísimo. Alemania o Argentina también mítico, pero goleada. Países Bajos, Brasil, también muy bueno. Y Paraguay, España. Disputar solo 4 plazas, en lo que terminó siendo uno de los cuartos de final más locos de la historia. El primer equipo que iba a asegurar su lugar en la semifinal sería el ganador de un partido gigante, Países Bajos contra Brasil. Brasil estaba a solo un partido de la semifinal y no vencía a Países Bajos en copas desde 1974. Así que fueron con todo. Luis Fabiano botou na frente. O Bandeira demorou, levantou a bandeira. O toque não tá valendo nada. Gol anulado, ya demostrando que iba a ganar, así que siguió yendo al ataque, hasta que 2 minutos después... ¡Qué pase es espectacular! Y qué definición también. Robinho. Brasil abrió el marcador y Países Bajos no lograba tener una reacción, así que Brasil siguió atacando. Pra Kaká, Ronaldo, bateu por cobertura, o goleiro foi lá e pegou. Brasil estaba dominando, generando muchísimo peligro. Mientras tanto, la defensa estaba muy sólida, así que cuando terminó la primera parte, todos pensaron que realmente sería el año del 6º título. Pero si en la primera parte la defensa fue perfecta, al comienzo de la segunda etapa... Catu lembrou, esse já tem. Aí lançamento pra área. Bueno, remontaron este partido a Brasil, boludo. Lo tenía bien dominado y en 2 jugadas muy tontas. Culpa de los jugadores de Brasil, culpa de Julio César esta. Y la otra ya la veremos. Le hicieron 2 goles. Gol da Holanda. Encima este gol se lo contaban a Sneijder. Cuando la toca Julio César, la toca el defensor también. ¡Qué error gigante! Felipe Melo y Julio César saltaron, pero la pelota pasó por ambos. Brasil quedó afectado. Entonces, Holanda avanzó, hasta que a los 23 minutos ganó un córner. Aí veio o cruzamento por baixo. Y bueno, este gol está bien. Arjen Robben. Ah, no, Sneijder, perdón, no. Da Holanda. Este fue el 5º gol de La Sneijder. defensa dejó a Sneijder solo en el centro del área y de cabeza puso a Países Bajos al frente. 2-1, 2 errores seguidos de la defensa, pero si las cosas ya parecían no poder empeorar, Felipe Melo cometió falta y pisó a Robben. No, boludo, y ese patadón. Ahora con uno menos, se volvía aún más difícil y entonces... Ergue o braço. Final de jogo em Porto Elizabeth. A Holanda vira pra cima do Brasil. Kaká sai com o choro preso na garganta. Os holandeses fazem a festa. De remontada, Países Bajos se clasificó a la semifinal. Brasil, uno de los grandes favoritos, quedaba eliminado. Por primera vez desde 1998, Países Bajos estaba entre los 4 mejores. A seu ver, o que fez o Brasil jogar de maneira tão diferente no segundo tempo, Júlio? No respondo. É difícil pro Júlio falar nesse momento. No, lo que le costó sacarse el guante. El próximo juego de cuartos de final, que definiría al rival de Países Bajos, quedaría marcado como uno de los partidos más locos de la historia de la Copa del Mundo.
Qué mística, qué aura. Uruguay contra Ghana. Uruguai e Gana. Uruguay no llegaba a una semifinal de la Copa Este partido lo vi desde completo. 1970, mientras que Ghana quería ser el primer país africano en la historia en llegar al top 4, así que Uruguay era el favorito, tanto que comenzó dominando, pero la defensa de Ghana era sólida, hasta que el capitán de Uruguay se lesionó y tuvo que ser sustituido. Entonces Ghana comenzó a crecer en el partido, hasta que, antes del descanso, Mirá de dónde nos clava este hijo de puta, boludo. Uns 10 minutos. Outro chute de longe. Golazo, se hace, boludo. De Gana. la Jabulani hizo una curva impresionante que engañó a Muslera, 1-0 para Ghana, dando un paso hacia el sueño, pero en el segundo tiempo Uruguay respondió. São 3 da barreira. Partiu, bateu direto pro gol. No. Impresionante. Otra curva de la Jabulani para engañar al portero, 1-1. Luego, el partido continuó muy equilibrado, pero se mantuvo en empate. El juego pasó a la prórroga, pero ambos equipos ya estaban cansados, así que la calidad del fútbol bajó, sin mucho peligro para los arqueros. El tiempo fue pasando, pero Ghana no quería ir a los penales, así que al final fue todo o nada, hasta que, en el minuto 120, Minuto 120, último minuto de partido. prácticamente en la última jugada, Tiro libre para Ghana. Jogou na área, o desvio tá vivo ainda. Muslera passou, olha o gol. Em cima da linha, salva. Foi pênalti. Tirou com a mão o uruguaio. O juiz viu. ¿Cómo se explica esto, boludo? Agora foi profundo. Impresionante. Pulso Soares. Luis Suárez la sacó con la mano, obviamente, Aparte, 120, prácticamente en la última jugada. Partiu, jogou na área, o desvio tá vivo ainda. Muslera passou, olha o gol. esa fue buenísima con el pie también. Poco se habla de esa, porque la mano obviamente repercutió muchísimo más. Pero esa con el pie es espectacular. Em cima da linha, salva. Foi pênalti. Tirou com a mão o uruguaio. O juiz viu. Bueno, pues mano Suárez, obviamente, roja para Suárez. Penal para Ghana. Luis Suárez la sacó con la mano. Obviamente, el árbitro lo expulsó, y en la última jugada, Ghana ganó un penal. Asamoah Ghana ganó. Gyan tenía la oportunidad de hacer historia. Con un solo penal, podía poner a una selección africana en una semifinal No te de mundial, caes. por primera vez en la historia. No te caes, Asamoah. Que pode ser eliminado num pênalti sem a cobrança de pênaltis. Na trave pra fora de. Y esto no es mística, no sé qué es. No sé qué es. La afición de Ghana no podía creer lo que estaba pasando. Él falló el penal y Suárez lo celebró como si fuera un gol uruguayo. Perdieron la increíble oportunidad de terminar el partido. Ahora todo se decidiría en los penales. El portero Muslera contra Kingston. Qué tanda de Muslera, Partiu Forlan. Gol do Uruguai. Uruguay al frente. Ahora el propio jugador que falló el penalti antes fue a cobrar nuevamente. Qué bien lo pateó acá. Esse ele fez. Qué bien lo pateó acá. Pero era en el partido, me la tanda, tío. Gol de Gana. Ahora sí acertó. Entonces continuaron. Pé direito na bola. Partiu Vitorino. Bateu. Gol. Apiada a bola. Pouca distância. Pé direito. Gol. Gol. Gol do Uruguai. Muslera, carajo. Defendeu Muslera. Ghana perdió, pero luego, enseguida, Maxi Rodríguez también falló. Entonces, Ghana volvió, Maxi Rodríguez, no Maxi Pereira, ese. ¿No? pero Maxi luego, Pereira, enseguida, Maxi Sí, Maxi Rodríguez Pereira. también falló. El mono Pereira. Entonces, Ghana volvió al balón otra vez. A quarta cobrança de Gana. Partiu, bateu, pega. Muslera, Muslera. Ahora, si Uruguay marcaba el último penal, estaría en semifinales. Y quien iba a cobrarlo era Loco Abreu, que mostró por qué lo llamaban de loco. Partiu Abreu. Pé esquerdo na bola de cavadinha. No. Espectacular. Espectacular lo del loco, Está de volta às semifinais da Copa do Mundo. Después de un partido loco, con un gol sacado con la mano, Ghana perdiendo la oportunidad en la última jugada y una tanda de penales, Uruguay ganó con un gol de vaselina, Ghana eliminada. El sueño de todo el continente africano de tener un representante en la final se desmoronó. Y por primera vez desde 1970, Uruguay estaba finalmente en las semifinales, definiendo el primer partido de las semis, Uruguay contra Países Bajos. Pero aún faltaba definir el otro partido de la semifinal, así que en el estadio de Cape Town, dos selecciones gigantes se enfrentaron en el próximo partido, Alemania contra Argentina.
Qué humillación de partido, boludo. Era un enfrentamiento histórico. Alemania y Argentina ya se habían encontrado en 2 finales, e incluso en los cuartos de final del Mundial anterior, donde Alemania ganó en los penales. Así que la Argentina de Messi, Di María, Higuaín, Mascherano y compañía quería la revancha, pero en apenas 3 minutos... Muito bem na bola o camisa 7 da Alemanha. Los argentinos que vean este video, si es que alguno lo ve. Alemania es re verdugo de Argentina, ¿no? Yo imagino que sí. Y Klose, el delantero centro que acaban de enfocar antes, también es como el verdugo de Argentina. Acá le hizo 2 goles, creo. De pé direito, desvio de cabeça. Gol! Alemania abrió el marcador en su primer disparo al arco. Un golpe duro para Argentina, pero no se iban a rendir. Fueron para adelante para intentar empatar. Incluso llegaron a marcar un gol anulado por fuera de juego. El partido estaba muy parejo, entonces el segundo tiempo siguió igual. Pero mientras Argentina todavía intentaba encontrar su gol. Bola tocada pro Podolski, Klose pediu, Podolski clareou pro Klose. Klose. Alemania hizo 2-0, mientras la afición alemana todavía celebraba. Schweinsteiger dominando, vai para a jogada individual. No fundo, Schweinsteiger, mais um drible, que lance atrás. E o toque do Friedrich. ¿Cómo pasó Schweinsteiger, boludo? Impresionante. 3-0, un marcador para enviar a Argentina de vuelta a casa, pero aún no había terminado. Tocou do lado esquerdo, o Ozil fez o levantamento. Otra vez Klose. Una verdadera humillación total. Por un gigante 4-0, la Argentina dirigida por Maradona fue eliminada. Messi se despedía de la Copa del Mundo. Por tercera vez consecutiva, Alemania estaba en semifinales. Con otra goleada más, se confirmaban aún más como los grandes favoritos indiscutibles. ¿Quién podría detenerlos? Y el país que iba a enfrentar a esta gigante Alemania sería el ganador de un partido que terminó siendo insano. España contra Paraguay. A simple vista parecía... Le costó este partido a España, boludo. Paraguay se la puso muy difícil. Es más, se pudo haber adelantado primero Paraguay. que España dominaría completamente, pero no fue así. Só que o Paraguai chega com perigo e tenta o primeiro chute para gol. En menos de un minuto, Paraguay realizó el primer disparo, mostrando que no iba a bajar la cabeza. Además, Paraguay también demostraba una defensa muy sólida. España simplemente no lograba generar peligro, hasta que, al final del primer tiempo, Paraguay marcó un gol que fue anulado, pero ya mostraba que estaban listos para llegar a la semifinal. Tanto es así que, en el segundo tiempo, Escanteio pro Paraguai, lá vai a bola para dentro da área. Olha o Cardoso, ele deu pênalti. Penal para Paraguay. Sí, era el momento de que Paraguay abriera el marcador. Toma posição para bater de pé esquerdo. Correu. Cardoso fue el que hizo el penal anterior para clasificar a la semifinal. Bateu. A los cuartos, sí. De Casillas. Casillas salvó a España. El partido seguía 0-0. Entonces, los españoles fueron al ataque, cuando literalmente, 2 minutos después, Espanha com o Villa, botou a bola na frente e ele dá pênalti. ahora era el turno de España, así que Xabi Alonso fue a por el balón. A Espanha pode abrir pé direito na bola. Pro Gol de España, pero Não valeu, não valeu, não valeu. Eu acho que ele deu invasão. El área fue invadida antes de tiempo, así que Xabi Alonso tuvo que ejecutar de nuevo, pero esta vez, Partiu, bateu. atajó. Bueno, este Deu Vilar. Pilar. ¡atajado! ¡Qué locura! El partido seguía Ataja empatado. Villar. El balón no quería entrar. Así parecía que el juego iría a la prórroga. Hasta que, al minuto 38 del segundo tiempo, Bom o toque do Xavi, olha o Iniesta. Minuto 38, sería minuto 83, creo, ¿no? Sería minuto 83 de partido recién España por meter gol. Deu o primeiro drible. Juega esa siniestra sin Grande ese gol. bola pro Pedro. Na trave, Villa. Na trave. Gol. Palo de Pedro, le cae el rebote a Villa, palo. con el balón golpeando el poste 3 veces, España abrió el marcador. Un gol difícil, un gol trabajado. Como en el anterior partido, Villa contra Portugal, 1-0, y ahora Villa contra Paraguay, 1-0 también. Pero España tomaba la delantera. Luego, a continuación, Paraguay no pudo hacer nada más. Por solo 1-0, los españoles se clasificaron a la semifinal. Che, qué locura esto, boludo. Pensar que los cuartos de final eran 4 sudamericanos, Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, un africano, Ghana y 3 europeos.
Países Bajos, Alemania y Brasil. Digo, Brasil y España. Quedó solo un sudamericano, boludo. Final de la Copa del Mundo, Paraguay eliminado. El sueño español de llegar a la gran final del Mundial seguía vivo, pero ahora tendrían que enfrentarse a la poderosa Alemania. De 32 selecciones, solo 4 seguían en pie: Alemania, Holanda, España y Uruguay. 2 campeones del mundo y 2 que nunca habían salido campeones. Una selección no ganaba el título desde 1950, otra no lo conquistaba desde 1990, y 2 nunca habían ganado un mundial. El partido más esperado era España contra Alemania, pero antes, el primer finalista de la Copa se definiría en el juego entre Países Bajos y Uruguay. El robo del siglo. No más que argumentar. Ahora vamos a ver y vamos a analizar un poco, pero qué robo, por Dios. Bienvenidos a la primera semifinal del Mundial de Sudáfrica. La Holanda intentaba alcanzar su primera final de Copa desde 1978 y Uruguay su primera final desde 1950, pero los uruguayos llegaban sin su héroe Suárez, expulsado en el último partido. No sé si héroe Suárez, yo creo que más héroe era Forlán. Por el mundial que estaba haciendo Forlán era nuestro héroe. Suárez también muy bien, pero Forlán carrió mucho más. Pero aún contaban con Forlán y Cavani. Países Bajos era un equipo más técnico, pero Uruguay intentaba encontrar los contraataques. Pero esa jugada que pasaron recién, Bajos era un Cavani no estaba en offside. equipo más técnico, pero Uruguay intentaba Ese pase no estaba en offside. encontrar los contraataques, solo que el marcador se abrió de una manera totalmente inesperada. Lá na esquerda, Bronkhorst vai bater pro gol. Mira el gol que hace tu chico, ¿Cómo haces ese gol, Un boludo? golazo desde fuera del área. Antes de ese gol había una falta, no me acuerdo quién, creo que Cavani fue. Había una falta que no cobraron y de ahí viene ese gol. Pero igual es un golazo, ¿no? Pero era falta anteriormente. Realmente un mísil, sin oportunidad para Muslera. Con este golazo, Países Bajos abrió el marcador, pero Uruguay no iba a rendirse, intentando atacar, pero la defensa holandesa era muy fuerte, hasta que Uruguay se animó a disparar desde fuera del área. Olha o Forlán, bateu pro gol! Y cachabacha, sí. Con una tremenda curva de la Jabulani que engañó al portero, Qué Uruguay... locura de gol, boludo. El partido se iba al Encima enganchó con la derecha y le pegó con la zurda. Espectacular. segundo tiempo, todo igual, y en la segunda parte, el juego siguió equilibrado, pero Países Bajos conseguía conectar más pases, hasta que... Sneijder tem o Kuyt aberto. Sneijder tentou bater pro gol! Otro gol. No, esto es impresionante. 2-1. Ahora Uruguay... No, pero explica un poco más, boludo. Países Bajos conseguía conectar más pases, hasta que... Sneijder tem o Kuyt aberto. Sneijder... Patea a Snyder. Este jugador que va en Persie acá está claramente en offside. Mira el pie. Trazás una línea así imaginaria y ya te das cuenta que está en offside. ¿Y qué pasa? Nosotros los uruguayos nos quejamos de que es offside posicional, o ya que es offside porque la toca en realidad. Pero podría ser offside posicional o offside porque la toca y participa en la jugada. Y termina siendo gol porque termina tocando la pelota, en mi opinión. Si ven bien, para mí toca la pelota. Conseguía conectar más pases, hasta que... Sneijder tem o Kuyt aberto. Sneijder tentou bater pro gol! Para mí toca la pelota claramente y termina siendo 2-1. gol. Ahora Uruguay necesitaba reaccionar. Un robo. 3 minutos después vino otro golpe. Nova Holanda, bola do Sneijder pro Kuyt, trouxe pra esquerda, fez o cruzamento, bola perigosa! Pero es un golazo, de verdad. Con 2 goles en un lapso de 3 minutos, Países Bajos amplió a 3-1. Prácticamente acabó con Recién ahora tendría que ir 1-1. el Uruguay. Aún así, los uruguayos todavía tenían esperanza, pero el tiempo fue pasando, y nada, hasta que en el tiempo añadido del segundo tiempo, por fin lograron descontar, pero la Gracias. presión tardó demasiado en hacer efecto, y entonces el árbitro pitó el final del partido. Qué lástima, boludo. Árbitro! A Qué Holanda está na lástima. final da Copa do Mundo de 2010. Después de 32 años, Países Bajos llegaba a la final de la Copa del Mundo. Robben, Sneijder y compañía estaban a solo un paso de lograr lo que Cruyff no pudo, poner una estrella en el escudo, mientras que Uruguay estaba eliminado, pero todavía tenía la oportunidad de llevarse una medalla en el partido por el tercer lugar. Entonces, ahora faltaba definir a quién se enfrentaría la naranja mecánica en la gran final de la Copa del Mundo, donde en el estadio de Durban iba a ocurrir el partido más esperado, Alemania contra España.
It is a thrilling prospect we have in store here tonight, isn't it? At this Durban Stadium, 70,000 people packed in here. Casillas y Philipp Lahm se estrechan la mano en el que, hasta ese momento, era el partido más importante de sus carreras, un duelo para decidir al gran finalista y además la reedición de la final de la última Eurocopa. La España de Vicente había sufrido durante todo el torneo, mientras que Alemania venía de marcar 8 goles en sus últimos 2 partidos. Autoriza o árbitro. Tocó na bola o time alemão. Alemania estaba sin Thomas Müller, que estaba suspendido. Aún así eran los favoritos, pero en los primeros minutos España empezó a mostrar su furia. A enfiada de bola. Excelente a saída do Neuer porque pintava o primeiro gol do jogo. España era consciente de la fuerza de su oponente, así que no dieron espacio. Toca a bola com tranquilidade o time espanhol, a bola batida. Puyol cabecea y se va fuera, pero no sería la última vez que lo intentaría por arriba. Alemania estaba muy distinta a los otros partidos, era presionada en vez de presionar. Y con 8 tiros contra 1 en el primer tiempo, España demostró que tenía todo para llegar a la final. Luego, en la segunda parte, siguieron con su toque de balón. Xabi Alonso, Iniesta, pasó, pé izquierdo, bateu, na cara do gol. Pero Alemania también tuvo su momento para atacar, con Casillas defendiendo el tiro de Toni Kroos. Todo podía pasar, hasta que a los 28 del segundo tiempo. 28 minutos. Viene el gol de Puyol. Segundo tiempo. Cruzamento, a bola para lá do gol. Cabezazo. Olha o gol, olha o gol. Buen centro, qué cabezazo, boludo. Puyol. Después de toda la presión española, quien abrió el marcador fue el capitán. Ahora Alemania tenía que hacer de todo para empatar, pero además de marcar, la defensa liderada por Puyol también sabía cómo defender, y al final de los 3 minutos de añadido. E o braço juiz. Apito final de jogo. Festa espanhola. Con otra sufrida victoria. España tiene de hijo a Alemania. Eso que tiene un mundial solo, tiene más Eurocopas. Le ganó la final de Eurocopa, le gana mano a mano un mundialista siempre. El amistoso también le gana. O sea, lo tiene de hijo. Por 1-0, España se clasificaba. Y este partido, a pesar del mínimo resultado, la mínima diferencia de resultado, fue España muy superior. Su primera final de Copa del Mundo, después de golear a Inglaterra y a Argentina. Alemania, el mejor ataque de toda la Copa, quedaba eliminada. Ahora, con 32 equipos, la gran final estaba finalmente definida. España contra Países Bajos. La Copa del Mundo tendría un campeón totalmente inédito que decidiría el trofeo en el estadio Soccer City. Pero todavía habría otro importante partido antes de la gran final. El partido por el tercer lugar entre Uruguay y Alemania. Un partido por la medalla de bronce que quedó completamente marcado. Alemania ya había ganado la medalla de bronce en la Copa anterior, mientras que si Uruguay ganaba esta medalla sería su mejor posición en Copas desde 1950. Pero para mala suerte de Uruguay, Alemania tenía a Thomas Müller de vuelta. Ay, Müller querido. Pero Uruguay no se desanimó, respondió empatando de inmediato, y de una manera sorprendente. Forlán hizo un golazo en el segundo tiempo para dar la vuelta al marcador. Impresionante este gol de Forlán. La verdad que es una locura. Este gol fue el Puskás del Mundial. La verdad que Forlán, este Mundial fue en 2010. De las mejores actuaciones que yo conozca que tenga asociada a un jugador de fútbol en un Mundial. La verdad que impresionante. 2-1, la medalla estaba cerca, solo que antes de que los uruguayos tuvieran tiempo de celebrar. Otra vez Mulera, boludo. Después, Uruguay no pudo hacer nada más en el partido, así que con el 3-2, Alemania se llevó otra medalla de bronce. Uruguay terminó en cuarto lugar del torneo, así que ahora solo faltaba un último partido más, la tan esperada decisión final. Por un lado, España con una defensa súper sólida que solo había recibido 2 goles hasta ese momento, pero con un ataque no tan mortal, solo había marcado 7 en todo el torneo, mientras que Holanda llegaba volando, ganando todos los partidos hasta ese momento, marcando 12 goles y llevando 5. Era un partido en el que todo podía pasar, y finalmente, en el gran estadio de Soccer City, las 2 selecciones entraron al campo. E aí vem os 2 times. Quem será o novo campeão do mundo? Holanda, que chega a sua terceira final. O Espanha, que chega pela primeira vez a uma grande final de... Primera final del mundo de España y la gana. 100% de efectividad.
Y Holanda, bueno, 3 finales ya, perdió las 3. Un solo partido separaba a una de las 2 selecciones del gran trofeo. Autoriza o árbitro. Holanda tenía un ataque más letal que el de España, pero quien empezó generando las mejores oportunidades No sé qué fueron tal, los españoles. Toque de cabeza. Olha a chance da Espanha, 2. Le faltaba a Ramos un cabezazo en la final del mundo, un gol de cabeza. Ya tiene gol de final de Champions, tiene gol en todos lados. Qué buen cabezazo. Lançamento da Espanha chegando na rede pelo lado de fora. Los Países Bajos también tuvieron algunas oportunidades, pero nada que realmente pusiera en peligro a Casillas. Aunque no hubo goles, lo que marcó este primer tiempo fueron las faltas. Pegue, pegue. Toma para vos también. Pero la peor falta fue de los Países Bajos. Está mortal. No, bro. De Jong le metió ¿Cómo le vas a pegar esa patada, animal? No, encima el juez le sacó amarilla. No le sacó roja, le sacó amarilla. la pierna al pecho de Xabi Alonso. No, Un auténtico tiro no. de karate. Pero por alguna razón, el árbitro solo sacó amarilla. Así que la primera parte terminó sin goles, pero con 5 tarjetas amarillas. Ahora, si Países Bajos no había generado mucho peligro en la primera parte, en la segunda encontraron un hueco en la defensa. Mística. Vos ves esto y qué pensás, ¿no? ¿Ves? Mano a mano, Arjen Robben contra Casillas, 1 contra 1, final del mundo. ¿Qué probabilidad hay que ataque Casillas este mano a mano contra Robben? Encima Robben con el pie hábil. Robben tenía en sus pies la pelota del partido, la oportunidad de poner a la naranja mecánica al frente, pero... Esa foto. Casillas salvó. De las mejores atajadas de la historia del fútbol. Una atajada gigantesca de Casillas, desvió el balón con el pie hacia afuera, una jugada que con certeza Robben Impresionante. todavía tiene pesadillas hasta hoy, pero enseguida España también mostró que sabe atacar. Cruzamento. Olha o gol. Olha o gol. Esto fue clarísimo. Cruzamento. Bola para o gol. El balón no quería entrar. Entonces el tiempo pasó y por primera vez desde 1994, la final de la Copa del Mundo iba a prórroga 0-0. Y con más tarjetas, 3 para Holanda y 1 para España. Ahí sí en el segundo tiempo hubo una gran oportunidad de Robben, en la prórroga fue el portero de Holanda quien salvó. España chegou. Agora vai. Bateu salvo. Esta fue buena también, ¿eh? España comenzó el tiempo extra con todo, pero al final de la primera mitad del tiempo extra, el partido seguía 0-0. Ahora solo 15 minutos más, separaban a ambos equipos de una tanda de penaltis, pero la situación para Holanda empeoró. E se der cartão é vermelho. Está expulso Reitinga. Tarjeta roja. Lateral Heitinga expulsado. Heitinga Ahora expulsado. Países Bajos estaba con uno menos en el campo. Los holandeses empezaron a preocuparse mucho. Ya esperaban que llegaran pronto los penales. Faltaba poco para ir a la tanda de penales. Hasta que, al minuto 116, al 11 del segundo tiempo de la prórroga, España consiguió un contraataque. Lançamento. Estava impedido o Iniesta, o Bandeira não deu. De novo ele. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Qué hermoso, Olha boludo. o gol. Gol. Imagínate hacer ese gol, weón. Sacás a tu país primera vez campeón del mundo. Minuto 100, no sé cuánto. Impresionante. Igual, los holandeses se re quejaron de esto porque hubo una jugada anterior, un tiro libre de Robben, que supuestamente, que pegó en la barrera, no supuestamente, pegó en la barrera y era córner, y con un saque de arco. Y ese saque de arco viene de esta jugada de gol. Y bueno. Qué locura. Con un disparo al ángulo, sin oportunidad para el portero, Iniesta abrió el marcador. Pero lo mejor de todo es ver este gol con la narración española. Sí, hermoso. Francés, se para Iniesta. Gol fuera de juego, vamos Iniesta. Qué locura. Un gol a los 116 minutos es 116. literalmente un gol de la victoria. Entonces los holandeses se desesperaron esto reclamando es lo que el digo juez de yo. línea, diciendo que en la jugada anterior Pegó la hicieron pelota un claramente, córner cuando que fue era saque córner. de puerta, pero el gol fue validado. Entonces en los minutos siguientes España solo se cerró completamente y luego de 2 minutos de tiempo añadido, el árbitro dio el silbatazo final. España campeón. Campeones del mundo. ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! Somos campeones del mundo. Somos el mejor equipo del planeta.
Después de ser derrotada en el debut, España superó a todos los equipos para convertirse en campeona del mundo por primera vez en la historia y los Países Bajos con otro subcampeonato. Bueno, este video fue bastante largo, pero si te gustó, creo que también te gustará este otro. Así que está bien, gracias y adiós. Bueno, ya vimos lo que fue el Mundial 2010, videazo la verdad, tremendo, España campeona del mundo por primera vez en su historia, primera final, primer campeonato del Mundial, así que nada. Nos vemos en el próximo video, que no sé cuál será, pero bueno, vamos a estar intentando subir videos más diariamente, o por lo menos más seguido. Así que nada, nos vemos. Si les gustó el video, apóyenlo, denle me gusta, suscríbanse y coméntenme a ver qué les pareció. Nos vemos en el próximo video.